Cuando llegué, encontré a mi hija discapacitada llorando, temblando como si ni siquiera pudiera hablar. Su esposo sonrió y dijo: «Esta es la nueva enfermera. Solo está teniendo uno de sus episodios». Yo estaba a punto de irme, pero entonces abrí las grabaciones de la cámara oculta que instalé hace 2 semanas, y lo que vi me heló la sangre. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Llegué a casa de mi hija aquel martes por la tarde sin avisar, como siempre había hecho durante los últimos 34 años de su vida. Nunca imaginé que necesitaría una cita para ver a mi propia hija, pero desde el accidente todo había cambiado. Jorge, mi yerno, insistía en que las visitas debían ser coordinadas para no alterar la rutina de Sofía, pero yo simplemente no podía acostumbrarme a esa nueva regla. Cuando abrí la puerta principal con la llave que Sofía me había dado años atrás, el silencio me recibió como una bocanada de aire frío. La casa olía diferente, más clínica, como si hubieran rociado desinfectante por todas partes para esconder algo. Siempre había sido un hogar cálido, lleno de risas y el aroma a canela que Sofía heredó de mi tradición de hornear galletas los domingos. Caminé hacia la sala de estar y fue entonces cuando la vi. Mi Sofía estaba en su silla de ruedas junto a la ventana que daba al jardín trasero, temblando como una hoja en otoño. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control, y cuando traté de acercarme, ella levantó la mirada hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos, esos ojos verdes que heredó de su padre, me suplicaban algo que yo no lograba entender. «Sofía, mi amor, ¿qué te pasa?», susurré, arrodillándome junto a su silla. Mis manos temblaron cuando intenté tocar las suyas, pero ella las retiró bruscamente, como si mi contacto le causara dolor. Esto me desconcertó profundamente porque desde niña, Sofía siempre había sido muy cariñosa conmigo. Fue en ese momento cuando escuché los pasos de Jorge bajando las escaleras. Su sonrisa apareció antes que él mismo. Esa sonrisa perfecta que había aprendido a mostrar desde que se casó con mi hija 4 años atrás. Detrás de él venía una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con un uniforme blanco impecable, cabello castaño recogido en una cola de caballo pulcra. «Ramona, qué sorpresa tan agradable», dijo Jorge con esa voz suave que usaba cuando había visitas. «Te presento a Elena, la nueva enfermera de Sofía. Acabamos de contratarla esta semana». Elena se acercó con pasos profesionales y me extendió la mano. Su apretón era firme pero frío, y cuando sonrió, noté que no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, señora Ramona. Jorge me ha contado mucho sobre usted». Miré a Sofía nuevamente, quien había dejado de llorar pero mantenía la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. El collar de perlas que le había regalado para su boda y que siempre llevaba puesto ya no estaba alrededor de su cuello. Ese detalle me pareció extraño, pero Jorge ya estaba explicando la situación antes de que pudiera preguntar. «Sofía está teniendo uno de sus episodios», dijo con un suspiro cansado, pasando la mano por su cabello castaño de manera dramática. El doctor Martínez nos advirtió que estos momentos serían más frecuentes. Su condición mental se está deteriorando más rápido de lo que esperábamos. Elena asintió con gravedad profesional. Es completamente normal en casos como el de Sofía. El trauma del accidente, combinado con la lesión cerebral, puede causar estos episodios de confusión y llanto inexplicable. Lo importante es mantener la calma y no alimentar su ansiedad. Algo en mi estómago se retorció. Había visitado a Sofía el mes pasado, y aunque estaba callada y parecía triste, nunca la había visto en ese estado. «¿Cuánto tiempo lleva así?», pregunté, sin poder ocultar la preocupación en mi voz. Jorge intercambió una mirada rápida con Elena antes de responder. «Comenzó hace aproximadamente 2 semanas. Por eso decidimos contratar ayuda profesional. Elena tiene experiencia con pacientes que han sufrido lesiones cerebrales traumáticas». Me acerqué nuevamente a Sofía, y esta vez logré tomar su mano. Estaba fría como el hielo, y cuando la apreté suavemente, sentí que intentaba apretarme de vuelta, aunque débilmente.
Sus labios se movieron como si quisiera decirme algo, pero solo salió un gemido ahogado. ¿No puede hablar?, pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Elena respondió por Jorge. Él habla, viene y va. Algunos días tiene momentos de claridad, otros días como hoy, la comunicación es prácticamente imposible. Es parte de la progresión natural de su condición. Jorge se acercó y puso su mano en el hombro de Sofía, pero noté que ella se tensó inmediatamente bajo su toque. Ha sido muy difícil para ambos, continuó. A veces siento que ya no reconoce a las personas que más la aman. Pasé la siguiente media hora observando mientras Elena supuestamente administraba medicamentos a Sofía y Jorge explicaba los horarios de comida y terapia que habían establecido. Todo parecía perfectamente organizado y profesional, pero algo no encajaba. Mi hija, la misma que había memorizado todos los diálogos de sus películas favoritas y podía recitar poemas completos desde los 8 años, ¿realmente había perdido la capacidad de comunicarse? Durante mi visita, Jorge fue extraordinariamente atento, trayéndome té y contándome anécdotas sobre los pequeños avances que Sofía había tenido en su fisioterapia. Elena tomaba notas constantemente en una carpeta azul, y ambos hablaban sobre mi hija como si ella no estuviera presente. Pero yo la observaba, y cuanto más la observaba, más convencida estaba de que detrás de esa mirada perdida había una mente completamente consciente, atrapada y desesperada por salir. Cuando finalmente me despedí, Jorge me acompañó hasta la puerta. Ramona, sé que esto es difícil de ver, me dijo en voz baja, pero Elena cree que las visitas muy frecuentes pueden ser contraproducentes para Sofía. Tal vez sería mejor si coordinas conmigo antes de venir. Asentí, aunque cada fibra de mi ser se rebelaba contra esa sugerencia. Solo quiero lo mejor para ella, murmuré. Por supuesto, y por eso debemos seguir las recomendaciones médicas, respondió con esa sonrisa que ya empezaba a parecerme falsa. Esa noche, en mi pequeño apartamento, no pude dormir. La imagen de Sofía temblando, sus ojos suplicantes, la manera en que se tensó cuando Jorge la tocó, todo se repetía en mi mente como una película en bucle. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, conduje hasta el centro comercial y compré algo que nunca pensé que necesitaría: un kit de cámaras de seguridad ocultas. El vendedor, un joven amable llamado Marcus, me explicó cómo instalarlas y me aseguró que eran completamente indetectables. Son perfectas para vigilar cuidadores, me dijo sin saber lo profético de sus palabras. Muchos padres las usan para asegurarse de que sus hijos estén bien cuidados. Pasé el fin de semana leyendo las instrucciones y practicando con la aplicación en mi teléfono. Si algo estaba pasando en esa casa, yo lo iba a descubrir. El lunes siguiente, volví a casa de Sofía con una excusa perfecta. Había horneado sus galletas favoritas de chocolate. Jorge parecía genuinamente complacido por el gesto, y Elena elogió mi dedicación maternal. Mientras ellos conversaban en la cocina sobre el nuevo horario de medicamentos, yo instalé discretamente 3 pequeñas cámaras en la sala de estar. Una la escondí detrás del florero de cristal en la repisa de la chimenea. Otra la coloqué entre los libros de la estantería que daba vista directa a donde solía estar la silla de ruedas de Sofía. Y la tercera la oculté dentro del marco de un cuadro familiar que colgaba en la pared opuesta. Cuando terminé, mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme un momento para recuperar la compostura. Sofía estaba en su lugar habitual junto a la ventana, pero esta vez cuando me acerqué, sus ojos me siguieron con una intensidad que me dejó sin aliento. Por un momento, juraría que trató de sonreír. Esa noche, activé la aplicación de vigilancia en mi teléfono. Las 3 cámaras transmitían perfectamente, mostrando ángulos diferentes de la sala de estar donde Sofía pasaba la mayor parte de sus días. Me quedé despierta hasta muy tarde, observando las imágenes en vivo, pero no pasó nada fuera de lo normal. Fue a la mañana siguiente, mientras revisaba las grabaciones de la noche anterior, cuando vi algo que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo. En la pantalla de mi teléfono, a las 11:15 de la noche, cuando Jorge pensaba que nadie lo estaba viendo,
Se acercó a Sofía con una expresión en su rostro que nunca le había visto antes. Y lo que hizo después me confirmó que mis peores sospechas apenas arañaban la superficie de una verdad mucho más oscura. Durante 3 días me obsesioné con revisar cada segundo de las grabaciones. Lo que había visto esa primera noche me había quitado el sueño por completo. Jorge, el mismo hombre que durante el día hablaba con voz suave y mostraba una paciencia infinita con mi hija, se transformaba completamente cuando creía que estaba solo con ella. En las grabaciones nocturnas, lo vi hablarle a Sofía con un tono áspero y despectivo que me helaba la sangre. «Deja de fingir que no entiendes», le decía mientras la movía bruscamente en su silla. «Sé perfectamente que me escuchas». Pero lo más perturbador no era solo su crueldad verbal, era la respuesta de Sofía. En esos momentos, cuando Jorge la maltrataba, ella no mostraba la confusión y desorientación que fingía durante el día. Sus ojos lo seguían con una claridad aterradora, llenos de miedo pero completamente conscientes. El jueves por la mañana, decidí hacer otra visita inesperada. Esta vez llegué temprano, a las 9 en punto, esperando pillar a Jorge desprevenido. Cuando toqué el timbre, tardó varios minutos en abrir la puerta, y cuando finalmente lo hizo, parecía nervioso. «Ramona, no te esperaba tan temprano», dijo, bloqueando parcialmente la entrada. «Sofía aún no ha desayunado». «Perfecto, puedo ayudarle», respondí, empujando suavemente para pasar. Siempre le preparaba el desayuno cuando era pequeña. Cuando entré a la sala de estar, encontré a Sofía en una posición extraña en su silla de ruedas. Estaba inclinada hacia un lado de manera incómoda, como si hubiera sido colocada ahí apresuradamente. Y por primera vez desde el accidente, pude ver un pequeño moretón en su brazo izquierdo, justo donde la manga de su bata se había subido. «¿Qué pasó aquí?», pregunté, señalando la marca. Jorge siguió mi mirada y rápidamente bajó la manga de Sofía para cubrir el moretón. «Se golpeó ayer durante la fisioterapia. El fisioterapeuta nos advirtió que con su falta de coordinación, estos accidentitos son normales». Elena apareció en ese momento desde la cocina, llevando una bandeja con medicamentos. «Buenos días, señora Ramona. Qué alegría verla tan temprano». Observé cuidadosamente mientras Elena le daba a Sofía una serie de pastillas. Conté 7 píldoras diferentes, algunas que reconocí como analgésicos comunes, pero otras que nunca había visto. «¿Para qué son todas esas medicinas?», pregunté. «El doctor Martínez ajustó su tratamiento la semana pasada», explicó Jorge. 2 para el dolor de las piernas, 2 para la ansiedad, 1 para la depresión, 1 para ayudarla a dormir y la última es un suplemento vitamínico. Algo en su explicación demasiado detallada me pareció ensayado. «¿Puedo ver las recetas?», pregunté de la manera más casual posible. Elena y Jorge intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. «Por supuesto», dijo Jorge, «pero están arriba en nuestro dormitorio. Tal vez la próxima vez». «No hay problema, puedo esperar», insistí sonriendo. El silencio que siguió fue incómodo. Finalmente, Elena habló. «Señora Ramona, tal vez sería mejor si discute los detalles médicos directamente con el doctor Martínez. Nosotros solo seguimos sus instrucciones». Decidí cambiar de táctica. Me acerqué a Sofía y me arrodillé junto a su silla, tomando sus manos entre las mías. «Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes hoy?». Por un momento, juro que vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Sus labios se movieron ligeramente, como si tratara de formar palabras, pero entonces Jorge se acercó y puso su mano en el hombro de ella. «Mamá está aquí, Sofía», le dijo con voz aparentemente cariñosa, pero pude sentir la tensión en sus dedos mientras apretaba su hombro. Inmediatamente, la expresión de Sofía se volvió vidriosa nuevamente. Pasé el resto de la visita observando cada detalle. Noté que cuando Jorge salía de la habitación, Sofía parecía más alerta. Cuando Elena la alimentaba, mi hija comía mecánicamente, pero cuando trataba de darle agua, Sofía volvía la cabeza ligeramente, como si no quisiera beberla. «¿Siempre rechaza el agua?», pregunté. «Solo cuando está en uno de sus episodios», respondió Elena rápidamente,
El doctor dice que es normal. Por eso le agregamos un poco de azúcar y algunos suplementos líquidos para que la tome más fácilmente. Esa explicación me pareció extraña. Sofía siempre había amado el agua pura, especialmente fría. Desde niña prefería el agua simple antes que cualquier jugo o bebida azucarada. Cuando me despedí esa mañana, abracé a Sofía un poco más fuerte de lo normal. Mientras la tenía entre mis brazos, sentí que temblaba ligeramente, pero no era el temblor descontrolado que había visto en mi primera visita. Era algo diferente, más sutil, como si tratara de comunicarse conmigo a través del contacto físico. «Te amo, mi niña», le susurré al oído. «Siempre estaré aquí para ti». Por un segundo sentí que apretó mi mano débilmente. Era apenas perceptible, pero estaba segura de que había pasado. Esa noche, las grabaciones me mostraron algo aún más perturbador. A las 10:30, Jorge entró a la sala con un vaso de agua y forzó a Sofía a beberla, manteniéndole la cabeza hacia atrás hasta que no tuvo más opción que tragar. Después de eso, en menos de 20 minutos, mi hija pasó de estar relativamente alerta a parecer completamente sedada. Al día siguiente, llegué aún más temprano, a las 8 de la mañana. Esta vez, Jorge abrió la puerta en pijamas, obviamente molesto por la interrupción. «Ramona, esto es demasiado temprano. Sofía todavía está durmiendo». «Perfecto, podré verla despertar», dije, pasando junto a él. Solía encantarle que estuviera ahí cuando se despertaba por las mañanas. Subí directamente a la habitación de Sofía. La encontré completamente inconsciente, respirando de manera pesada y profunda. Cuando traté de despertarla suavemente, apenas reaccionó. Sus pupilas estaban dilatadas y su piel tenía un tono pálido que me alarmó. Jorge apareció detrás de mí. «Como puedes ver, las noches son difíciles para ella. El doctor dice que necesita dormir más horas para que su cerebro se recupere». «¿Cuándo fue la última vez que el doctor Martínez la examinó en persona?», pregunté. La pausa antes de su respuesta fue demasiado larga. «Hace 2 semanas, pero hablamos por teléfono regularmente. Elena le envía reportes diarios sobre su progreso». Eso también me pareció extraño. En mi experiencia, los doctores que trataban lesiones cerebrales serias requerían citas presenciales mucho más frecuentes. Durante los siguientes días, establecí un patrón de visitas impredecibles. Llegaba a diferentes horas, me quedaba diferentes períodos de tiempo, y siempre encontraba nuevos detalles que no encajaban con la historia que Jorge y Elena me contaban. El viernes por la tarde, mientras Elena estaba supuestamente bañando a Sofía arriba, decidí echar un vistazo a la cocina. Encontré algo que me dejó sin aliento. Una botella de medicamento que no estaba en la lista que Jorge me había dado. El nombre en la etiqueta era haloperidol, un potente sedante que recordaba haber escuchado mencionar cuando trabajé como voluntaria en el hospital años atrás. Rápidamente tomé una foto de la etiqueta con mi teléfono antes de escuchar pasos bajando las escaleras. Cuando Elena llegó a la cocina, yo estaba casualmente lavando las tazas de té que habíamos usado. «¿Todo bien por aquí?», preguntó Elena, su voz ligeramente tensa. «Solo ayudando con los platos», respondí con una sonrisa. Sofía siempre me decía que era muy desorganizada en la cocina. Esa noche investigué el haloperidol en Internet. Lo que descubrí me horrorizó. Era un medicamento antipsicótico fuerte, usado principalmente para tratar esquizofrenia y otros trastornos mentales severos. Los efectos secundarios incluían sedación extrema, confusión, dificultades del habla y temblores incontrolables. Todos los síntomas que Jorge y Elena atribuían al daño cerebral de Sofía. Al revisar las grabaciones de esa noche, vi a Jorge mezclar algo en el vaso de agua de Sofía antes de forzarla a beberla. Las cámaras no podían capturar qué era exactamente, pero ahora tenía mis sospechas. El sábado por la mañana tomé otra decisión que cambiaría todo. Llamé al consultorio del doctor Martínez. «Buenos días, llamo para confirmar la próxima cita de mi hija Sofía Herrera», dije a la recepcionista. Hubo una pausa mientras buscaba en el sistema. «Lo siento, pero no tengo ninguna Sofía Herrera en nuestros registros de pacientes activos».
El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Está segura? Su esposo Jorge dijo que ella está bajo el cuidado del doctor Martínez. Déjeme verificar nuestros archivos históricos. Sí, aquí está. Sofía Herrera fue paciente nuestra hasta hace 6 meses, pero fue dada de alta porque no regresó a sus citas de seguimiento. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Jorge había estado mintiendo sobre todo. Sofía no estaba bajo cuidado médico profesional. Las instrucciones del doctor eran completamente fabricadas. Esa tarde, mientras manejaba hacia la casa de Sofía para una visita de emergencia, mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas de un rompecabezas macabro. Si Jorge estaba mintiendo sobre el doctor, ¿sobre qué más estaba mintiendo? ¿Y por qué? Cuando llegué a la casa, las luces estaban apagadas aunque solo eran las 6 de la tarde. Toqué el timbre repetidamente, pero nadie respondió. Finalmente, usé mi llave para entrar. La casa estaba en silencio total. Subí corriendo al cuarto de Sofía y la encontré sola, completamente inconsciente en su cama. No había rastro ni de Jorge ni de Elena. Fue entonces cuando noté algo que me hizo que se me cortara la respiración. Junto a la cama había una pequeña cámara de seguridad que definitivamente no había estado ahí antes. Jorge sabía que yo estaba vigilando, y ahora él me estaba vigilando a mí. El descubrimiento de esa cámara en el cuarto de Sofía me paralizó por completo. Me quedé ahí parada, mirando ese pequeño dispositivo negro que me observaba como un ojo maléfico, sintiendo cómo el miedo se extendía por todo mi cuerpo como hielo líquido. Jorge sabía. Sabía que yo sospechaba, sabía que había instalado mis propias cámaras, y ahora me estaba observando a mí también. Pero en ese momento de terror, algo más fuerte que el miedo se apoderó de mí. La determinación de una madre dispuesta a todo por salvar a su hija. Si Jorge quería jugar a este juego de vigilancia mutua, yo tenía una ventaja que él no conocía. Llevaba 3 semanas documentando todo y mis cámaras seguían grabando. Me acerqué a Sofía, que continuaba inconsciente en su cama. Su respiración era tan superficial que tuve que acercar mi oído a su boca para asegurarme de que siguiera viva. Sus labios estaban secos y agrietados. Su piel tenía un tono grisáceo que me aterrorizó. Cualquiera que fuera el medicamento que Jorge le estaba dando, estaba matándola lentamente. Salí de la casa sin hacer ruido y conduje directo a mi apartamento. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé pegada a mi teléfono, revisando cada segundo de las grabaciones de las últimas 3 semanas, buscando patrones, buscando evidencias, buscando la verdad completa. Y la encontré. A las 4 de la madrugada, mientras revisaba las grabaciones de la semana anterior, vi algo que me dejó sin aliento. Elena, la supuesta enfermera profesional, no aparecía en las grabaciones nocturnas. De hecho, después de las 6 de la tarde, nunca estaba en la casa. Jorge estaba completamente solo con Sofía todas las noches. Pero eso no era lo más perturbador. Lo que realmente me heló la sangre fue descubrir que Elena no era una enfermera en absoluto. En una de las grabaciones del martes anterior, la había captado quitándose el uniforme blanco en la sala de estar y guardándolo en una bolsa, revelando ropa casual debajo. Después, se despidió de Jorge con un beso en la mejilla y le dijo: «Nos vemos mañana para la siguiente actuación». Elena era una actriz que Jorge estaba pagando para fingir ser enfermera cada vez que había visitas. Seguí revisando las grabaciones con una nueva perspectiva y cada descubrimiento era peor que el anterior. Vi a Jorge mezclando pastillas en los vasos de agua de Sofía. Vi cómo la obligaba a tomar medicamentos que claramente no quería. Vi cómo le hablaba cuando creía que estaba inconsciente. «Espero que entiendas que esto es por tu propio bien», le decía mientras le inyectaba algo en el brazo con una jeringa. «El dinero de tu seguro nos va a permitir vivir muy cómodamente. Solo necesito que sigas así un poco más». Mi corazón se detuvo. El dinero del seguro. Los $250,000 que Sofía había recibido después del accidente. Dinero que estaba en un fideicomiso a su nombre, pero al cual Jorge tenía acceso como su esposo y cuidador legal. Continué revisando y encontré más evidencias. Jorge recibía los $1,800 mensuales de beneficio por discapacidad de Sofía.
dinero que supuestamente se usaba para sus cuidados médicos. Pero en las grabaciones lo vi contando fajos de billetes y haciendo llamadas telefónicas donde discutía inversiones y compras. Con los 1,800 de este mes y lo que saque del fideicomiso, podré terminar de pagar el coche. Lo escuché decir en una llamada. Solo necesito mantenerla incapacitada un par de años más, hasta que pueda acceder a todo el dinero sin sospechas. La realidad me golpeó como un martillo. Jorge no estaba cuidando a Sofía, la estaba manteniendo artificialmente enferma para robar su dinero. Los medicamentos que le daba no eran para ayudarla a recuperarse, sino para mantenerla confundida, sedada y dependiente. Pero había algo aún peor. En una grabación de la noche anterior, mientras Sofía estaba supuestamente dormida por los sedantes, Jorge se acercó a ella y le susurró algo que me hizo vomitar de horror. El doctor falso va a declarar que tu condición es irreversible la próxima semana. Después de eso, podré solicitar que te ingresen en una institución permanente. Una vez que estés ahí, tendré acceso completo a todo tu dinero y nadie hará preguntas molestas como tu madre. Se me cayó el teléfono de las manos. Jorge no solo la estaba drogando y robando, estaba planeando encerrarla en una institución psiquiátrica permanentemente para tener control total sobre su dinero. Al amanecer, tomé la decisión más difícil de mi vida. Tenía que confrontar a Jorge, pero no podía hacerlo sin proteger primero a Sofía. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién llamar. Mi hermana menor, Patricia, había trabajado como enfermera durante 30 años antes de retirarse. Si alguien podía ayudarme a entender exactamente qué medicamentos le estaba dando Jorge a Sofía, era ella. Patricia, necesito tu ayuda urgentemente, le dije cuando respondió el teléfono a las 7 de la mañana. Ramona, ¿qué pasa? Suenas terrible. Le conté todo, cada detalle, cada sospecha, cada evidencia que había recolectado. Cuando terminé, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Ramona, lo que me estás describiendo es envenenamiento sistemático, me dijo finalmente con voz temblorosa. Si realmente le está dando haloperidol sin prescripción médica, está cometiendo un delito grave. Ese medicamento puede causar daño cerebral permanente si se usa incorrectamente. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. Primero, necesitamos documentar todo médicamente. Segundo, necesitas un abogado especializado en abuso de ancianos. Y tercero, hizo una pausa. Necesitas sacar a Sofía de esa casa inmediatamente. Pasé el día haciendo llamadas. Contacté a un abogado llamado Richard Molina, especializado en casos de abuso familiar y financiero. Le envié todas las grabaciones por correo electrónico seguro, y cuando me devolvió la llamada 2 horas después, su voz era grave. Señora Herrera, tiene suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra su yerno. Esto es abuso físico, emocional y financiero sistemático. También es fraude de seguros y posiblemente intento de homicidio. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Necesitamos actuar rápido. Voy a contactar a los servicios de protección de adultos y a la policía. Mientras tanto, usted no debe volver a esa casa sola. Es peligroso. Pero yo sabía que no podía esperar. Cada día que pasara era otro día de Sofía siendo envenenada. Esa tarde, después de que Patricia llegara a mi apartamento con un kit de pruebas médicas que había conseguido a través de sus contactos en el hospital, decidimos ir juntas a casa de Sofía. Llegamos a las 5 de la tarde. Jorge abrió la puerta con su sonrisa habitual, pero noté inmediatamente la tensión en sus ojos cuando vio a Patricia. Ramona, no sabía que venías hoy, y tú debes ser. Miró a Patricia con desconfianza. Soy Patricia, la hermana de Ramona, enfermera retirada, dijo Patricia con voz profesional. Me pidió que viniera a evaluar el cuidado que está recibiendo Sofía. Jorge tartamudeó. No creo que sea necesario. Elena es muy competente y tenemos todo bajo control. ¿Dónde está Elena hoy?, preguntó Patricia, mirando alrededor. Está tomando su día libre, respondió Jorge después de una pausa demasiado larga. Entramos a la sala de estar donde Sofía estaba en su posición habitual junto a la ventana.
Pero esta vez, cuando me acerqué a ella, algo había cambiado. Sus ojos estaban más claros de lo que los había visto en semanas, y cuando tomé su mano, definitivamente apretó la mía de vuelta. Patricia se acercó y comenzó a examinar a Sofía con movimientos expertos. Revisó sus pupilas, tomó su pulso, examinó su piel y sus reflejos. Jorge nos observaba nerviosamente desde la puerta. «¿Cuándo fue la última vez que recibió medicación?», preguntó Patricia. «Esta mañana, con el desayuno», respondió Jorge rápidamente. Patricia asintió y se acercó a mí. «Sus pupilas están menos dilatadas que lo que describiste. Sus reflejos están mejorando. Creo que los efectos del medicamento se están disipando». Fue entonces cuando Jorge cometió su error fatal. «Bueno, tal vez sea hora de su siguiente dosis», dijo, dirigiéndose hacia la cocina. Patricia y yo lo seguimos. Lo vimos abrir un frasco de píldoras y comenzar a triturarlas en un vaso de agua. Exactamente como habíamos visto en las grabaciones. «¿Puedo ver la receta médica para esas píldoras?», preguntó Patricia con voz autoritaria. Jorge se congeló. Están arriba». «Entonces vamos por ellas», dijo Patricia, comenzando a caminar hacia las escaleras. «¡No!», gritó Jorge, demasiado fuerte, demasiado desesperado. «No pueden subir ahí. Sofía necesita su medicación ahora». Fue en ese momento cuando supe que tenía que actuar. Jorge estaba perdiendo el control, y si se desesperaba completamente, no sabía de qué era capaz. «Jorge», le dije con voz calmada, «creo que es hora de que hablemos honestamente». Sus ojos se llenaron de pánico, y en ese momento supe que había descubierto la verdad. Pero lo que no sabía era que la verdad era aún peor de lo que había imaginado. Los ojos de Jorge se movían frenéticamente entre Patricia y yo, como un animal acorralado buscando una ruta de escape. El vaso con las píldoras trituradas temblaba en su mano, y pude ver gotas de sudor formándose en su frente a pesar de que la casa estaba fresca. «No sé de qué estás hablando, Ramona», dijo, intentando recuperar esa sonrisa encantadora que había perfeccionado durante años. «Sofía necesita sus medicamentos. El doctor Martínez fue muy específico sobre los horarios». Patricia se acercó un paso más. «¿El doctor Martínez? ¿El mismo doctor que no ha visto a Sofía en 6 meses?» La cara de Jorge se descompuso completamente. El color se drenó de sus mejillas, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Fue entonces cuando supe que Patricia había hecho exactamente lo que yo había hecho. Había verificado con el consultorio médico. «¿Yo? ¿Cómo sabes eso?», tartamudeó. «Porque a diferencia de ti, nosotras realmente nos preocupamos por el bienestar de Sofía», respondí, sintiendo una calma fría apoderarse de mí. «Y cuando una madre se preocupa de verdad, investiga». Jorge dejó el vaso en el mostrador y retrocedió hacia la pared. «Ustedes no entienden. Sofía está muy enferma, necesita cuidados especiales». «Tienes razón», dije, manteniendo mi voz tranquila y controlada. «Sí necesita cuidados especiales. Necesita cuidados que la protejan de ti». Fue entonces cuando Patricia tomó la iniciativa. «Jorge, voy a ser muy clara contigo. Soy enfermera registrada con 30 años de experiencia. Reconozco envenenamiento por sedantes cuando lo veo. Puedo testificar en cualquier corte sobre el estado en que encontré a Sofía hoy. No puedes probar nada». Jorge trató de sonar desafiante, pero su voz se quebró. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras. «¿Quieres apostar?». Sus ojos se agrandaron cuando vio las imágenes en vivo de la sala de estar, donde Sofía seguía sentada junto a la ventana. Pero lo que realmente lo destrozó fue cuando comencé a reproducir algunas de las grabaciones que había guardado. Su propia voz llenó la cocina, diciéndole a Sofía sobre el dinero del seguro, sobre mantenerla incapacitada, sobre sus planes de internarla permanentemente. Cada palabra era como un clavo en su ataúd. «Esto es ilegal», murmuró. «No puedes grabar en mi casa sin mi permiso». «Es la casa de mi hija», respondí firmemente. «Y como su madre, tengo derecho a protegerla, especialmente cuando descubro que su esposo la está envenenando sistemáticamente».
Jorge se desplomó en una silla de la cocina, finalmente derrotado. No era mi intención que llegara tan lejos, susurró. Al principio solo necesitaba un poco de dinero extra. Los gastos médicos después del accidente eran enormes. ¿Al principio? Patricia preguntó con voz helada. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? Jorge miró hacia el suelo. 6 meses después del accidente, Sofía estaba mejorando demasiado rápido. Los doctores decían que podría recuperarse casi completamente. Pero yo había gastado tanto dinero, había hecho tantas deudas pensando que tendríamos el dinero del seguro para siempre. La confesión completa salió como agua de una presa rota. Jorge nos contó cómo había comenzado agregando sedantes suaves al agua de Sofía para mantenerla confundida durante las citas médicas. Cuando eso funcionó, incrementó gradualmente la dosificación. Cuando los doctores comenzaron a hacer preguntas, simplemente dejó de llevarla a las citas. Elena es mi prima, admitió. Está pasando por un divorcio difícil y necesitaba dinero. Le pago $200 cada vez que viene a actuar como enfermera cuando hay visitas. ¿Y los medicamentos?, preguntó Patricia. ¿De dónde sacas el haloperidol? Jorge se encogió. Tengo un amigo que trabaja en una farmacia. Me consigue lo que necesito sin preguntas. Todo el esquema era aún más calculado y cruel de lo que había imaginado. Jorge no solo había estado robando el dinero de Sofía, había estado sistemáticamente destruyendo su mente y su cuerpo para encubrir su crimen. Ahora va a pasar lo siguiente, dije con voz que no admitía discusión. Vas a ir arriba y vas a empacar una maleta. Te vas de esta casa hoy mismo. No puedo hacer eso, Jorge protestó. Legalmente soy su esposo. Tengo derechos. Patricia se rió con amargura. Los únicos derechos que vas a tener son el derecho a un abogado cuando te arresten por abuso doméstico y fraude. Además, agregué, ya contacté a un abogado. También contacté a los servicios de protección de adultos y tengo suficiente evidencia en video para enviarte a prisión por mucho tiempo. Jorge nos miró con desesperación. ¿Qué quieren de mí? Queremos que salgas de la vida de mi hija y que nunca regreses, dije, y queremos que devuelvas cada centavo que robaste. No tengo el dinero, admitió. Ya gasté la mayor parte. Entonces vas a encontrar la manera de conseguirlo, Patricia intervino, porque la alternativa es que presentemos cargos criminales inmediatamente. Pasamos la siguiente hora negociando los términos de la salida de Jorge. Él se comprometió a firmar documentos, renunciando a cualquier derecho sobre la propiedad de Sofía y a devolver al menos $100,000 del dinero del seguro en un plazo de 6 meses. A cambio, nosotras acordamos darle tiempo para arreglar sus asuntos antes de presentar los cargos formales, pero lo más importante era Sofía. Patricia examinó todos los medicamentos en la casa y confirmó que, aparte del haloperidol, Jorge había estado dándole otros 3 sedantes diferentes, además de antidepresivos que no necesitaba. Va a tomar tiempo, me explicó Patricia mientras Jorge empacaba arriba. Pero si dejamos de darle estas drogas gradualmente, debería recuperar la mayoría de sus funciones cognitivas en unas semanas. Cuando Jorge bajó con su maleta, se acercó a donde estaba Sofía. Por primera vez en meses, ella levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No dijo nada, pero la expresión en su rostro era de reconocimiento completo y absoluto desprecio. Sofía, yo. Jorge trató de hablar. No, dije firmemente. Ya le hiciste suficiente daño, vete. Después de que Jorge se fue, Patricia y yo nos sentamos en silencio en la sala de estar con Sofía. Era extraño estar en esa casa sin la presencia ominosa de Jorge, como si una nube oscura hubiera sido levantada. «Mija», le dije suavemente a Sofía tomando su mano, «¿puedes escucharme?» Para mi sorpresa absoluta, Sofía asintió ligeramente. Era apenas perceptible, pero era definitivamente intencional. ¿Sabías lo que él te estaba haciendo?, pregunté. Otra pequeña afirmación. ¿Por cuánto tiempo has estado consciente? Esta vez, Sofía logró susurrar una palabra. Siempre. Patricia y yo nos miramos con horror. Sofía había estado consciente y aguare todo este tiempo, atrapada en su propio cuerpo por las drogas que Jorge le daba.
completamente consciente de que estaba siendo abusada, pero incapaz de comunicarse o defenderse. «Mi amor», susurré, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «Lo siento tanto. Debí haberme dado cuenta antes». Sofía apretó mi mano débilmente. «Mamá», susurró tan bajito que apenas pude escucharla. Esa noche, Patricia se quedó conmigo en casa de Sofía. Comenzamos inmediatamente el proceso de reducir gradualmente las drogas en su sistema, bajo la supervisión médica de un doctor que Patricia conocía y en quien confiaba. Doctor Rodríguez llegó a la casa a las 9 de la noche, después de que Patricia le explicara la situación por teléfono. Después de examinar a Sofía y revisar las sustancias que Jorge le había estado dando, confirmó nuestros peores temores. Esta combinación de medicamentos podría haber causado daño permanente si hubiera continuado por mucho más tiempo, nos dijo. Afortunadamente parece que su hija tiene una constitución fuerte. Con el tratamiento adecuado y tiempo, debería recuperar la mayoría de sus funciones. Esa noche, mientras Sofía dormía naturalmente por primera vez en meses, comencé a planear el resto de nuestras vidas. Jorge había intentado robar no solo el dinero de mi hija, sino su mente, su dignidad y su futuro. Pero había fallado. Sofía iba a recuperarse, y yo iba a asegurarme de que Jorge pagara por cada día de sufrimiento que le había causado. Pero primero, tenía que concentrarme en ayudar a mi hija a encontrar su camino de vuelta hacia la luz. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Ver a Sofía lentamente emerger de la neblina química en la que Jorge la había mantenido era como presenciar un milagro y una tragedia al mismo tiempo. Cada hora que pasaba, mi hija se volvía más consciente, más presente, pero también más consciente del horror de lo que había vivido. El miércoles por la mañana, 3 días después de que Jorge se fuera, Sofía logró decir su primera oración completa. «Mamá, tenía tanto miedo de que no te dieras cuenta nunca». Me quebré completamente. Patricia me encontró llorando en la cocina mientras Sofía dormía, sollozando por todos los meses en que había estado ahí, sufriendo en silencio, esperando que alguien la salvara. «No fue tu culpa», Patricia me dijo, abrazándome fuerte. «Jorge es un manipulador experto. Engañó a doctores, a autoridades, a toda la familia. Lo importante es que lo descubriste a tiempo». Pero yo sabía que el trabajo apenas estaba comenzando. Jorge había aceptado irse y devolver parte del dinero, pero eso no significaba que fuera a cumplir su palabra. Los hombres como él no se rinden fácilmente, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. Mi sospecha se confirmó el viernes por la mañana cuando llegó una carta de un bufete de abogados que no conocía. El remitente era Asociados Legales Montenegro y el contenido me hizo hervir la sangre. La carta informaba que Jorge había contratado representación legal y estaba disputando mi interferencia ilegal en su matrimonio. Alegaba que yo había secuestrado a su esposa y que estaba alienando a Sofía en su contra con falsas acusaciones. Exigía que Sofía fuera devuelta inmediatamente a su cuidado o tomarían acciones legales apropiadas. ¿Puede hacer esto?, le pregunté a Richard Molina cuando lo llamé inmediatamente. «Puede intentarlo», respondió mi abogado con voz calmada. «Pero con toda la evidencia que tienes, no tiene ninguna posibilidad de ganar. El problema es que puede hacer que el proceso sea largo y costoso, esperando que te canses y te rindas». «Nunca me voy a rendir», dije con determinación férrea. «Lo sé, pero hay otra preocupación. Si Jorge se está poniendo desesperado, puede tratar de contactar a Sofía directamente. O peor aún, puede tratar de regresar a la casa». Esa conversación me llenó de ansiedad. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con sus ejercicios de fisioterapia, no podía quitarme de la cabeza la posibilidad de que Jorge apareciera de repente. «Mamá, estás temblando», notó Sofía. Su voz aún era débil, pero cada día sonaba más como la hija que recordaba. «Solo estoy preocupada por ti, mi amor». Sofía tomó mi mano con más fuerza de la que había tenido en meses. «Él va a intentar regresar, ¿verdad?». La miré a los ojos.
esos ojos verdes que ahora brillaban con claridad en lugar de la neblina química que Jorge había mantenido ahí por tanto tiempo. Es posible. Mamá, me dijo con voz más firme de lo que había escuchado desde el accidente. Quiero que sepas algo. Durante todos esos meses, cuando no podía moverme o hablar bien, podía escuchar todo. Escuché cómo él hablaba de mí cuando pensaba que estaba inconsciente. Escuché sobre el dinero, sobre sus planes de internarme. Y escuché cada una de sus mentiras. Mi corazón se partió nuevamente. Mija, no, me interrumpió. Necesito decir esto. Él me dijo que tú habías dejado de visitarme porque estaba demasiado enferma. Me dijo que ya no me querías ver porque era una carga. Durante meses creí que me habías abandonado. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Nunca, nunca te habría abandonado. Eres lo más importante en mi vida. Lo sé ahora, y por eso necesitas saber que estoy lista para luchar contra él. Quiero testificar, quiero que pague por lo que me hizo. El domingo por la mañana, mi intuición maternal se activó como una alarma. Era un día hermoso de septiembre, pero algo en el aire se sentía mal. Patricia había ido temprano a la farmacia para recoger los nuevos medicamentos legítimos que el doctor Rodríguez había recetado para Sofía, y yo estaba sola en la casa con mi hija. Sofía estaba en la sala de estar, practicando los ejercicios de respiración que la ayudaban a fortalecer sus músculos después de meses de inactividad forzada. Había mejorado tanto en la última semana que ya podía mantenerse sentada sin apoyo por periodos cortos. Fue entonces cuando escuché un coche en la entrada. Miré por la ventana y mi sangre se congeló. Era el coche de Jorge. Sofía, dije lo más calmadamente posible, necesito que te quedes muy callada y que no te muevas de donde estás. Sus ojos se agrandaron con terror. ¿Es él? Asentí mientras ya estaba marcando el 911 en mi teléfono. Pero antes de que pudiera conectar la llamada, escuché la llave en la cerradura principal. Jorge aún tenía copia de las llaves. ¡Sofía!, gritó su voz desde la entrada. ¡Vine a llevarte a casa! Esta es mi casa, murmuró Sofía, pero pude ver que todo su cuerpo temblaba. Jorge apareció en la puerta de la sala de estar, y mi corazón casi se detiene al verlo. Se veía completamente diferente. Su ropa estaba arrugada, tenía barba de varios días y sus ojos tenían una mirada salvaje que nunca había visto antes. Ramona, me dijo con voz tensa, apártate de mi esposa. Ella no es tu esposa, respondí, manteniéndome entre él y Sofía. Ya no más. Mientras no tengamos papeles de divorcio firmados, sigue siendo mi esposa, gritó, acercándose más. ¿Y tú? Has estado metiéndole ideas raras en la cabeza. Las únicas ideas que le he metido son la verdad, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz a pesar del terror que sentía. Jorge se rió con amargura. ¿La verdad? ¿Le contaste que tú la convenciste de que era una inválida? ¿Le dijiste que tú eres la razón por la que casi se vuelve loca? Eso no es verdad, dijo Sofía desde su silla, con voz temblorosa pero clara. Jorge se volvió hacia ella con sorpresa. Era la primera vez que la escuchaba hablar claramente desde que había comenzado a drogarla. Sofía, mi amor, ¿puedes hablar? Sabía que te estabas recuperando. Tu madre te estaba manteniendo drogada para controlarte. La manipulación en su voz era tan obvia que me enfermó. Incluso en este momento de desesperación, seguía tratando de girar la realidad a su favor. Yo te vi, dijo Sofía, y por primera vez en meses su voz tenía fuerza real. Te vi poniendo pastillas en mi agua. Te vi inyectándome cosas cuando pensabas que estaba dormida. Te escuché hablando sobre el dinero. La cara de Jorge se transformó completamente. La máscara de esposo preocupado se cayó, revelando algo frío y calculador debajo. ¿Sabes qué?, dijo con voz peligrosamente calmada. Ya no importa. Vengo por ti y te vas conmigo ahora mismo. Si tienes que estar en una silla de ruedas, va a ser en un lugar donde yo pueda cuidarte apropiadamente. Se dirigió hacia Sofía, pero yo me moví para bloquearlo. No vas a tocarla, dije con toda la autoridad maternal que pude reunir. Apártate, Ramona, o te voy a apartar yo.
Fue entonces cuando Jorge cometió su error más grande. Se acercó a mí con las manos extendidas, claramente dispuesto a usar fuerza física. Lo que él no sabía era que las cámaras que había instalado semanas atrás seguían grabando todo. Y lo que tampoco sabía era que Patricia no había ido a la farmacia sola. Justo cuando Jorge puso sus manos en mis hombros para empujarme, la puerta principal se abrió y entraron Patricia, el doctor Rodríguez y 2 oficiales de policía. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritó uno de los oficiales. Jorge se congeló, sus manos aún en mis hombros. Por primera vez desde que había entrado, parecía realmente asustado. «Este es un malentendido», tartamudeó. «Solo vine a recoger a mi esposa». «Señor, aléjese de las señoras inmediatamente», ordenó el oficial. Mientras Jorge retrocedía con las manos levantadas, Patricia corrió hacia Sofía para asegurarse de que estuviera bien. El doctor Rodríguez se acercó a mí. «¿Está lastimada?», me preguntó. Negué con la cabeza, aunque mis manos temblaban incontrolablemente. El oficial principal se dirigió a Jorge. «Señor Herrera, tiene una orden de restricción temporal en su contra. No puede estar a menos de 500 pies de esta propiedad o de ninguna de estas señoras». «¿Orden de restricción?». Jorge parecía genuinamente sorprendido. «Nadie me notificó de ninguna orden». Richard Molina apareció en la puerta en ese momento. «Se la notificamos esta mañana en su hotel». Aparentemente decidió ignorarla. Todo el plan se había ejecutado perfectamente. Patricia había coordinado con Richard y la policía para obtener la orden de restricción de emergencia, usando las grabaciones como evidencia. Habían programado la ida a la farmacia precisamente para que Jorge pensara que la casa estaba desprotegida y vinieran a confrontarlo cuando llegara. Mientras los oficiales arrestaban a Jorge, él me gritó sobre su hombro: «Esto no ha terminado, Ramona. Voy a recuperar a mi esposa y mi dinero». «Sí, ha terminado», le respondí con voz firme. «Se terminó el momento en que decidiste lastimar a mi hija». Mientras se llevaban a Jorge esposado, Sofía me llamó desde su silla. «Mamá, ven acá». Me acerqué y ella tomó mis manos entre las suyas, que cada día estaban más fuertes. «Gracias», me dijo simplemente, «por no rendirte, por creer en mí cuando ni siquiera podía creer en mí misma». En ese momento supe que habíamos ganado algo más que una batalla legal. Habíamos recuperado la confianza entre nosotras y habíamos probado que el amor verdadero siempre encuentra la manera de proteger a quienes más amamos. 3 meses después del arresto de Jorge, me desperté con el sonido de algo que no había escuchado en casi 2 años: la risa de mi hija. Me levanté de mi cama en el cuarto de huéspedes de la casa de Sofía, donde me había mudado temporalmente para cuidarla durante su recuperación, y caminé hacia la sala de estar. Ahí estaba ella, sentada en su silla de ruedas, pero riéndose mientras veía un programa de comedias en la televisión. «Buenos días, mi amor», le dije, besando su frente. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?». Era increíble cómo cada día su voz sonaba más fuerte, más como la Sofía de antes. El doctor Rodríguez había tenido razón. Con el tiempo y el tratamiento adecuado, había recuperado casi completamente sus funciones cognitivas. Los únicos efectos permanentes del envenenamiento sistemático de Jorge eran algunos problemas menores de memoria a corto plazo y una ligera debilidad en sus piernas que mejoraba cada día con fisioterapia. «¿Lista para tu sesión de terapia física hoy?», le pregunté. Sofía asintió con entusiasmo. «Lisa dice que si sigo progresando así, podré intentar caminar con el andador la próxima semana». Lisa era su nueva fisioterapeuta, una mujer amable de 40 años que Patricia había recomendado. A diferencia de los profesionales falsos que Jorge había traído, Lisa era genuinamente dedicada a ayudar a Sofía a recuperar su fuerza y movilidad. Mientras preparaba el desayuno, mi teléfono sonó. Era Richard Molina. «Buenos días, Ramona. Tengo noticias sobre el caso». «¿Buenas o malas?», pregunté, aunque por el tono de su voz ya sospechaba la respuesta. «Definitivamente buenas. Jorge aceptó declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida.
Va a estar en prisión por un mínimo de 5 años y tendrá que pagar $175,000 en restitución. Sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. ¿Y los procedimientos de divorcio? Finalizados. Sofía es oficialmente libre. Jorge también renunció a cualquier derecho sobre la casa y las cuentas bancarias. Después de colgar, fui a contarle las noticias a Sofía. Cuando terminé de explicarle todo, se quedó callada por un largo momento. ¿Estás bien?, le pregunté, preocupada por su reacción. Estoy bien, me dijo finalmente. Es solo que, durante tanto tiempo él me hizo creer que nunca iba a poder escapar de él, que siempre iba a controlar mi vida. Tomé su mano. Nunca más, mi amor. Nunca más. Esa tarde, mientras Sofía tenía su sesión con Lisa, yo salí al jardín trasero de la casa. Era un día hermoso de diciembre, inusualmente cálido para la época. Me senté en el columpio donde Sofía solía jugar cuando era niña, recordando tiempos más simples. Patricia llegó poco después con bolsas de comestibles. ¿Cómo está nuestra paciente favorita?, preguntó con una sonrisa. Cada día mejor. Lisa dice que su progreso es excepcional. Patricia se sentó en el columpio a mi lado. ¿Y tú cómo estás? Era una buena pregunta. Después de meses de vivir en estado de alerta constante, luchando por salvar a mi hija, todavía estaba ajustándome a la idea de que habíamos ganado realmente. Creo que todavía estoy procesando todo, admití. A veces me despierto en pánico, pensando que Jorge va a aparecer en cualquier momento. Es normal, me dijo Patricia. Pasaste por un trauma también. Tal vez deberías considerar hablar con alguien. Tenía razón. El psicólogo que había comenzado a tratar a Sofía para ayudarla a procesar el abuso que había sufrido, también me había recomendado terapia para mí. Una hora después, Lisa terminó la sesión con Sofía y salió a buscarme al jardín. Ramona, ¿puedes venir adentro? Sofía quiere mostrarte algo. Entré a la casa y encontré a Sofía parada junto a su silla de ruedas, apoyándose en el andador que Lisa había traído. Mira, mamá, me dijo con una sonrisa radiante. Y entonces lo hizo. Tomó un paso, después otro y después otro. Eran pasos pequeños, cautelosos, pero eran pasos reales. Me cubrí la boca con las manos, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. ¿Qué te parece?, me preguntó Sofía, claramente orgullosa de sí misma. Es lo más hermoso que he visto en mi vida, logré decir entre sollozos. Lisa nos explicó que Sofía había estado practicando en secreto durante las últimas semanas, queriendo sorprenderme cuando estuviera lista. Es determinación pura, dijo Lisa con admiración. Nunca había visto a alguien trabajar tan duro para recuperar algo que le habían quitado. Esa noche, después de que Lisa se fuera y Patricia regresara a su casa, Sofía y yo nos sentamos en la sala de estar. Ella estaba de vuelta en su silla de ruedas, agotada pero feliz después de su demostración de caminar. «Mamá, hay algo que quiero preguntarte», me dijo de repente. «Por supuesto, mi amor. Lo que sea. ¿Qué te hizo sospechar de Jorge? ¿Qué te hizo darte cuenta de que algo estaba mal?» Pensé en su pregunta por un momento. «Creo que fue una combinación de cosas», le dije finalmente. «Pero principalmente fue el hecho de que no llevabas puesto tu collar de perlas». «¿Mi collar?» «El que te regalé para tu boda. Lo llevabas puesto todos los días, incluso después del accidente. Pero cuando llegué esa primera tarde y te vi llorando, no lo tenías puesto. Eso me pareció extraño». Sofía sonrió tristemente. «Jorge me lo quitó hace meses. Dijo que era peligroso porque me podía lastimar si me enredaba en él». Me levanté y fui a mi bolsa. Saqué una pequeña caja de terciopelo azul. «Lo encontré en su cómoda el día que se fue», le dije, entregándole la caja. Sofía la abrió y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las perlas que brillaban adentro. «¿Me ayudas a ponérmelo?», me preguntó. Con manos temblorosas coloqué el collar alrededor de su cuello. Las perlas se veían perfectas contra su piel, como siempre lo habían hecho. «Te queda hermoso», le dije. «Gracias, mamá, por el collar y por todo lo demás». Nos quedamos sentadas en silencio confortable por un momento, ambas perdidas en nuestros propios pensamientos. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?»,
me dijo Sofía eventualmente. ¿Qué? Durante todos esos meses, cuando no podía hablar o moverme bien, tenía tanto tiempo para pensar. Y lo que más pensaba era en lo agradecida que estaba de tenerte como mamá. Incluso cuando Jorge me decía que me habías abandonado, en lo profundo de mi corazón sabía que no era verdad. ¿Por qué? Le pregunté curiosa. Porque una madre que me enseñó a ser fuerte, una madre que me crió para nunca rendirme, una madre que me dijo que siempre estaría ahí para mí. Esa madre no me abandonaría solo porque las cosas se pusieran difíciles. Sus palabras me tocaron tan profundamente que no pude responder inmediatamente. Y tenías razón, le dije finalmente. Nunca te voy a abandonar, pase lo que pase. 6 meses después, estaba parada en el jardín de mi casa nueva, una pequeña pero acogedora casa de 2 habitaciones que había comprado a solo 10 minutos de donde vivía Sofía. Ella había insistido en que era tiempo de que yo tuviera mi propio espacio otra vez, aunque nos veíamos casi todos los días. El timbre sonó y fui a abrir la puerta. Era Sofía, parada en mi porche, sin ayuda de andador ni bastón. «¡Sorpresa!», me dijo con una sonrisa enorme. «Sofía, ¿caminaste hasta aquí sola?». «Bueno, Patricia me trajo en el coche, pero caminé desde la acera hasta la puerta sola». La abracé fuerte, maravillada una vez más de lo lejos que había llegado. «Tengo algo para ti», me dijo, entregándome un sobre. Lo abrí y adentro había una tarjeta hecha a mano. En la portada había dibujado 2 mujeres tomadas de la mano, una mayor y una más joven. Adentro, con su letra cuidadosa, había escrito: «Para la mujer que nunca dejó de luchar por mí, que nunca dejó de creer en mí, y que me enseñó que el amor verdadero siempre encuentra la manera. Gracias por salvarme, mamá. Pero más que eso, gracias por enseñarme a salvarme a mí misma». Al final había agregado: «Con todo mi amor, Sofía. P.S. Siempre voy a llevar puesto mi collar de perlas». Me reí a través de mis lágrimas y miré hacia ella. Efectivamente, las perlas brillaban hermosamente alrededor de su cuello. «Te amo, mi niña valiente», le dije. «Y yo te amo a ti, mamá. Gracias por nunca rendirte». Mientras la abrazaba ahí en mi nueva sala de estar, supe que habíamos hecho algo más que sobrevivir una experiencia terrible. Habíamos demostrado que cuando el amor es verdadero y la determinación es fuerte, incluso los engaños más silenciosos pueden ser vencidos. Y por primera vez en años, el futuro se veía brillante y lleno de posibilidades infinitas.